porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús y te liberó de la ley del pecado, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Amén. Y verdaderamente interesante, dice, vemos que Jesús ganó todas las batallas que yo perdí y usted perdió. Y sí, este capítulo está dirigido específicamente al creyente, a usted, a mí, que sí le sirve al que no ha creído, porque va a ser interesante que lo escuche también. Pero está dirigido al que creyó, al que está transitando la vida cristiana. No es para personas inconversas, es para usted, para mí. Y como dije, si hay alguno que no ha conocido el Evangelio, es bueno que lo escuche también. Debido a esto, en el libro de Romanos, en este capítulo, lo primero que encontramos es que nos promete la más grande victoria para el ser humano que se pudo haber imaginado. Pero eso sí, con una condición: unidos en Cristo Jesús. Por el otro lado, también el vehículo, el conductor de todo esto fue alguien que llamamos el Espíritu Santo, que hemos escuchado hablar de Él, que está en todos nosotros, que es parte de nuestra vida aquí y ahora. Aunque a lo mejor mucho no sabemos de Él, pero por fe sabemos que está en nosotros. Y gracias a Él, cuando estamos frente a la culpa del pecado, hoy podemos experimentar esa liberación personal de las cadenas que nos llevaban irremisiblemente a una condenación eterna para nosotros y que también involucra a todo ser humano sin Cristo. Este capítulo nos mantiene expectantes ante dos preguntas inquietantes que pasan por nuestra mente. Ahora que estoy en Cristo, ¿cómo hago para vivir la vida cristiana? La segunda pregunta que puedo hacerme: no deja de ser menos importante. Y ahora que creemos, ¿cómo hacemos para dominar el pecado? Este gran capítulo afirma con seguridad suprema que en unión con Cristo podemos ser libres de la culpa y del poder del pecado por medio de alguien llamado Jesucristo. Y lo vamos a poder observar cómo resolvemos esas dos preguntas, esas dos inquietudes, en tres puntos predominantes. El primero de ellos: en Cristo no hay condenación para ti. Y para observar primeramente en las dos primeras palabras, ahora pues, nos da una idea de lo que va a venir después.
Estas palabras unen este pasaje que encara de una manera muy contundente con el contexto que venía explicando, que es desde el principio del libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta capítulo 7 y recién entrando en este capítulo. Dice, ahora pues, debido a todo lo que vengo diciéndoles, que en algún momento lo podrán leer, de ese 1 al capítulo 7, Dios quiere decir algo más. Dice, como consecuencia de todo eso que ustedes han leído, ahora vean qué sucede. El objetivo y la intención de estos primeros 4 versículos es enseñar cómo la ley del pecado y de la muerte está privada de su poder de sujetarnos de nuevo a las cadenas de condenación. Pero en esta ocasión, ahora nosotros como cristianos ya no vamos hacia la servidumbre que nos llevaba hacia el infierno, sino que como la ley de Dios recibe de nosotros el homenaje de una obediencia viviente para lo que estamos en Cristo Jesús. Y que vamos hacia una vida eterna, totalmente diferente de la cual estábamos condenados y estábamos esclavizados. Dicho esto, vemos los primeros versículos, que los primeros versículos se presentan como un hecho. Versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y así de sencillo. ¿Cómo puedo entender esto? Esto significa que no hay nada pendiente, ninguna sentencia de muerte, que no habrá ejecución alguna cuando llegue ese momento. Y el énfasis lo vemos en una sola palabra: ninguna. De ninguna manera tendremos como creyentes que enfrentarnos a lo temible, a la condenación. No esperamos malas noticias cuando llegue el momento. Sabemos que al final de nuestro camino habrá solo buenas noticias. Eso va a ser encontrarnos con Él cara a cara y algo más también. Jesús mismo nos da esa certeza de que cualquiera que oye y cree en Él no será condenado. El único que tendría ese derecho a condenarnos es precisamente Él, pero que en este momento nos defiende hoy y ahora. Fíjese en 8:34, dice así: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estamos unidos a Cristo como una rama a un árbol, una rama a una vid, a una rama a la raíz misma, o de una extremidad al cuerpo, del cuerpo unido al tronco. Somos uno. No hay condenación, porque estamos unidos a Él, somos parte de Él. Aquí vemos el mayor énfasis en la finalidad de este hecho. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ese ahora es todo el tiempo del mundo. Desde el hecho determinante y poderoso en el cual Cristo se ofreció voluntariamente y que Él murió y resucitó por todos nosotros.
lo más interesante de esto es que esta palabra abarca todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Esto a lo mejor es un poco difícil de entender, pero solo tenemos que creer y no razonar tanto. El cristiano es rescatado del reino de cualquier condenación imaginable. Como asunto práctico, el verdadero cristiano puede sentir la convicción de estar en paz, de tener alivio en su ser, en nuestro ser. Desde una corrección que podríamos decir casi paternal, que se produce por la vía de algo que nosotros podemos llamar arrepentimiento. Por lo tanto, esto nos lleva a una renovación en nuestras vidas, a sentirnos libres, con esperanzas hacia algo nuevo por venir. Pero, y aquí viene la cuestión, dice, el cristiano debe negarse siempre a sentir condenación en el transitar de su vida. Pero el problema es cómo. ¿Cómo hago para librarme cuando peco? Y sí, digo, cuando peco. O debería decir, cuando pecamos. O alguno de los presentes puede decirme que está libre de todo pecado. Porque la Biblia misma dice que si decimos eso, estamos muy equivocados. Ahora bien, ¿cómo soluciono esta disyuntiva? Y aquí viene la respuesta, a través de algo que dije, arrepentimiento. Siempre que pequemos como cristiaos o no, debemos ir a la cruz de Cristo a pedir perdón. Arrepentirte, pero tiene que ser de una manera particular. Tiene que ser con voz audible. ¿Por qué? Porque Él te tiene que escuchar. El diablo también te tiene que escuchar. Y usted también se tiene que escuchar. Entramos en el segundo punto. En Cristo experimentamos esa liberación personal. Eso está en el versículo 2, que dice así: porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Un fundamento de la falta de condenación en ese sentido creciente de liberación del poder del pecado es esa paz que tenemos cuando venimos al Señor. Y esto, por un lado, como cristianos significa que hemos ido cambiando de un principio de gobierno a otro, de una influencia dominante a otra, de un factor activador negativo a otro, totalmente diferente. Estábamos en el gobierno del pecado, que nos esclavizaba, y ahora pasamos a otro gobierno, el que me dice que tengo que dejar el pecado, que puedo tener paz, pero también debo asumir otras responsabilidades y también cumplirlas. Pero en realidad esto, ¿cómo es? Cuando venimos al Señor, que debemos dejar esa vida vieja que nos atormentaba, a veces nos condenaba, otras veces nos afligía y otras nos asfixiaba. Y como creyentes aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y nos encontramos que hemos sido liberados
de un viejo principio que lo menciona precisamente estos versículos: la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿qué sucede? Es que ese pecado aún está en nosotros, vive con nosotros. Es algo así como una gravedad espiritual, y déjenme explicarlo. Dice: inexorablemente la ley del pecado y de la muerte atrae a todo ser humano hacia abajo, nos retiene, nos esclaviza. ¿Qué quiero decir con esto? Que como seres humanos siempre habrá tentaciones y habrá que tomar decisiones, algunas difíciles y otras no tanto, en este transitar por esta vida. Y al leer la Biblia podemos ver que, por un lado, tenemos los 10 mandamientos, la ley, que describen el pecado y su condenación, pero no dice nada cómo podemos liberarnos de él, del pecado. Podríamos también, como no conozco la ley o no conocía la ley, porque no era judío, no soy judío, pero como gentil, podría justificarme, o podríamos justificarnos diciendo que no conocemos los 10 mandamientos. Bárbaro. Pero usted, como yo, tiene algo que no es solamente eso, sino que tenemos algo que se llama conciencia. Y eso determina que usted mismo es su propio juez. Usted mismo tiene escritos los 10 mandamientos en su corazón. De hecho, conocer los 10 mandamientos o desde el interior de su conciencia, y esto lo agrava e inflama más a nuestra realidad de pecado, y esto nos conduce a un círculo vicioso de repetidos fracasos. Nosotros pecamos, por consiguiente, eso nos debilita, eso nos lleva a pecar más y más. Esto se convierte en un gobierno titánico de pecado y muerte. Nadie, absolutamente nadie, puede librarse por sí mismo. Y escuche esto: nadie puede decir yo puedo. Nadie puede decir yo puedo vencer al pecado, pero sí viniendo a Cristo. Él nos da la llave que nos libera con un nuevo principio. La ley, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, nosotros tenemos un nuevo poder regulador, que es el activador, es el energizante, es el que te da vida nuevamente. Ahora usted comienza a tener algo que se llama una nueva naturaleza como ser humano, acompañada de paz. Y es ese espíritu de vida que está en usted cuando creyó en Cristo, porque anima al alma con una nueva energía vital. Pero cabe aclarar que esta nueva energía vital no destruye la ley del pecado y de la muerte. Sigue estando ahí en sus corazones, en sus conciencias, con tus luchas, tus debilidades, y seguirá tentándote. Esto quiere decir que no tendrás una vida, o no tendremos
una vida de perfección. Pero, y aquí viene, sino que ya no estás sin resistencia ni sin efectividad ante la lucha contra el pecado. Ya no estás solo. ¿Sabe qué? Usted puede, siempre, pero siempre, usted tendrá que elegir en decir no al pecado. Y en Cristo Jesús, acompañado del Espíritu Santo, usted puede decirle no al pecado. Y el tercer punto, el versículo 3. En Cristo ves la intención suprema de Dios, que dice así: porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Debemos reconocer la incapacidad, por un lado, de la ley de Dios. Dios hizo lo que era imposible para la ley. La ley estaba determinada. La ley estaba para marcar una condición la cual el hombre no podía cumplirla. ¿Y qué es lo que la ley no puede? Quiero decir con esto que no hay ley, ni reglamento, o lo que sea que pueda cambiar el comportamiento humano por sí mismo. La ley, así también como nuestras conciencias, son como un espejo que revela que necesitamos lavarnos la cara cuando estamos sucios. Pero no podemos lavarnos la cara en ese espejo. Usted podrá aprender de memoria los 10 mandamientos, el sermón del monte si quiere, todo junto. Usted podrá querer ser el mejor ejemplo para su familia, para sus compañeros, para sus amigos, el mejor hombre o mujer de la tierra, pero no podrá jamás cambiar su comportamiento simplemente por conocer la ley o querer hacer el bien por medio de tu muy buena y bienintencionada conciencia. Ella, como la ley, te va a decir si hiciste bien o hiciste mal. Nada más. Ahora es el momento de comprender el porqué de la capacidad de nuestro Señor. Dice, en el versículo 3 dice, Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que Dios mismo se negó a actuar como Dios, como juez, y vino a la tierra a través de su Hijo, con las mismas debilidades que las nuestras. Se hizo hombre. Por ahí la palabra dice que se anonadó, se anuló, quitó todo ese poder que podía, con el cual podía actuar, y se hizo hombre como uno de nosotros. Y Dios sí envió a su Hijo a asumir nuestras propias debilidades en esta carne humana. Cristo empezó con la misma materia no prometedora e inadecuada que tenemos nosotros con este cuerpo. Hizo frente a las mismas necesidades, debilidades y tentaciones. No obstante, en esa arena en que perdimos todo, Él ganó. En el campo de batalla en que fuimos vencidos, Él es victorioso. Sí, finalmente un hombre como nosotros,
venció en el campo en que todos hemos sido derrotados. Él dijo no al pecado. Ese hombre, Cristo vuelve hacia ti, hacia nosotros, con una mirada de misericordia diciendo, mi victoria es tuya. Yo pude, vos podés. Eso sucede cuando participás en esto, desde el momento en que, Esto sucede cuando participás en esto desde el momento en que crees en Él y andás conforme al Espíritu. Y ese es el versículo 4. Y ahora escuche esto. Esto es cuando el Espíritu de Dios que comenzó a morar en ti, cuando creíste, es el principio regulador de tu vida. Él tiene que ser la norma dominante de tu vida. Y sí, solo sí, entonces su victoria va a ser tuya. No lo dejes, sigue adelante. No renuncies. Tropiezos, angustias, fracasos, habrá muchos. La clave es andar en el Espíritu. Y esto debe acompañarte todos los días de tu vida. Eso te llevará a tener algo que se llama estilo de vida, que va a marcar tu camino con testimonio. Y eso es lo que te dará el carácter de cristiano. La vida eterna tiene características que son visibles en nosotros y a los demás por medio de algo que se llama ejemplo a los demás y a nosotros mismos. Y cuando nos equivoquemos, porque sí nos equivocamos, vuelve a la cruz para arrepentirte. No renuncies. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho por qué ganar. Tenemos mucho para qué vivir. Y también tenemos mucho que enseñar a otros.